Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Inc. El día de hoy tenemos a dos invitados con un proyecto bastante interesante. Ellos son diseñadores, son ceramistas y tienen pues un proyecto que se llama Morfa, ¿no? Yo tuve el gusto de conocerlos, Fernando y Fernanda, los conocí en el panel de Zona Occidente en Fora. Y por ahí empecé a ver un poco de su trabajo y pues se me hizo padre que nos contaran un poco de su experiencia. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, Hola. muy bien, gracias. Oigan, pues para romper un poquito el hielo, me gustaría preguntarles, si pudieran, platicar o entrevistar a alguna persona que usted consideren interesante o importante, Ujú. sería y por qué. ¿Comienzas o comienzo? Tú, por favor. Si yo pudiera entrevistar a Enzo, Tú, por favor. pero a mí me gustaría mucho hablar o platicar con Isamu Noguchi, que para mí es una de las mayores inspiraciones, no solo formales. Fue un escultor americano-japonés que bueno, tuvo un trabajo muy fuerte en escultura estética, pero además hizo bueno, tuvo varios objetos industriales. Pero a mí lo que más me interesa es como el componente filosófico que tuvo del uso de las piezas, porque a pesar de ser alguien que inicia o tiene un background escultórico, que sería casi completamente estético, a pesar de eso tenía muchísima fuerza en la función, que poniéndolo un poco con el contraste obvio que sería Dieter Rams, que era alguien más funcionalista. Creo que Noguchi tiene ese buen balance o no solo buen balance, sino que es alguien que en realidad pensaba mucho en la función y además la disfrazaba lo suficiente para que pareciera que hacía cosas solamente estéticas. Entonces, creo que es uno de los pilares que más ha influenciado nuestro trabajo y me gustaría tener una conversación con él, sin lugar a dudas. Ok, ok. Está interesante. ¿Y tú, ¿Tú, Fer? Fernanda? ¿Quién sería? Yo probablemente, pensando en lo más rápido, creo que quizá Donald Judd sería interesante. Contrario a Noguchi, creo que el trabajo de Donald Judd siempre ha sido como muy centrado en la función y como en la pureza material. O sea, todos los productos y cosas que tiene en todo su repertorio siempre son como lo más simple y purista de alguna manera posible. Creo que es como el antónimo a lo que sería Noguchi. Quizá no el antónimo, pero estando en un extremo bastante alejado de de la balanza. Ok, ok. Es interesante estos dos, pues, referentes que tienen, ¿no? Al final del día son distintos y como dicen, polos opuestos se atraen, ¿no? Ujú. Sí. Oigan, no, pues Sí, qué interesante. Oigan, ¿ustedes son de Guadalajara también o de dónde son? yo sí soy de Guadalajara. Yo nací en Es- Morelia, pero me vine a estudiar acá a la universidad y bueno, ya tengo algunos años, como 5 o 6 años más o menos. Ok. Y ustedes estudiaron diseño industrial, ¿verdad? Diseño industrial los yo dos. estudié en la UDG y él estudió en el TEC. Sí. Ok. Y bueno, cuéntanos un poquito en cada uno cómo nace su interés en el diseño, o sea, estando en la prepa o desde niños, cómo sí nació el interés Ujú. en el diseño. Sí. ¿Quieres empezar tú? Sí, pues en mi caso, bueno, mi padre es arquitecto y mi madre es historiadora, entonces ya nací en una cuna con, con un buen empuje cultural, ¿no? Ok. Y pues desde pequeño, yo tengo un hermano mellizo que también es diseñador industrial y los dos estuvimos como muy cerca pues de ese mundo, ¿no? En la arquitectura, en los museos, en el arte. Entonces fue como bastante natural que termináramos en esta área del conocimiento o en este tipo de carreras. Y creo que el interés de ambos surge pues simplemente de que ya teníamos la arquitectura a la mano. Yo durante un rato pensé que iba a ser arquitecto fotógrafo en prepa, pero ya que tuve la decisión enfrente, pues pensé que de arquitectura ya conocía algunas cosas y iba a ser más útil estudiar algo que no fuera exacto
exactamente lo mismo que mi papá, pero sí de esa rama. Y al final, pues el diseño estuvo ahí. También quería estudiar moda, pero bueno, por distintas cosas no se pudo. Y el diseño industrial para mí, pues quedó justo en medio de, entre arquitectura, entre moda, entre intereses que tenía como el arte. Creo que fue algo que abrazó bien como los intereses que tenía. También fue un poco ciego en ese momento, porque bueno, tienes 18 años más o No menos estás cuando listo. tomas la decisión. Y Sí. en ese momento, pues yo no, o sea, veía el plan de estudio y me parecía lógico, pero nunca realmente me puse a pensar en cuál iba a ser la salida de la carrera, ¿no? O sea, ¿qué hace realmente un diseñador en México? Porque esa es la clave, ¿no? Ambos estudiamos diseño industrial, no solo diseño. Y en México, pues industrial, hay muy pocos puestos que realmente apliquen a diseño industrial. Muchos somos diseñadores, muchos somos artesanos, algunos tienen alguna especialidad, algunos se van por la cerámica, algunos hacemos en madera y metales, algunos hacen en piedra, pero al final hay mucho más artesano en diseño. En México hay mucho más artesano diseñador que diseñador industrial, ¿no? Porque no hay realmente muchos puestos en naves industriales que requieran de diseños que se van a producir con lotes de miles de piezas. Pero bueno, regresando a la pregunta, realmente pues estudio diseño industrial porque nazco y crezco en un ambiente bastante cultural cercano a la arquitectura. Me interesa arquitectura y moda y veo el diseño industrial como algo en medio. Esos son mis Ok. motivos. Ok, no, pues al final del día, ¿cómo se dice? Es interesante cómo todo lo que vivimos de niño, pues sí influye en las decisiones que vamos tomando. Y E incluso, pues el diseño, como lo comentas, abraza muy bien, pues no simplemente, diseñar una silla, sino que el diseño es todo, realmente todo lo que vivimos, sí, ¿no? Y sí, en tu sí, claro. caso, ver cómo fue. Para mí, bueno, por el contrario, Fer, yo en mi familia creo que el gen em, creativo es bastante escaso. Mis papás, ninguno de los dos se han destacado por su creatividad. Mm, Mi papá Ok. era arquitecto frustrado, siempre le hubiera gustado muchísimo estudiar la carrera, pero en su momento no tuvo la oportunidad, entonces pensaría que si de algún lado viene como ese interés, es mío, a pesar de que es el suyo, a pesar de que pues no pudo como ejercerlo durante su vida. Ok. Pero desde muy pequeña, sobre todo él, mi papá, siempre trató como de impulsar el lado como más artístico, creativo que veía en mí. Me metió a clases de pintura, me metieron a clases como de bordado, aprendí a hacer ropa para mis muñecas desde que era chiquita. Y desde Ok. ahí me empezó a interesar mucho más el diseño de modas. Me mm, acuerdo que era lo que más me gustaba hacerle. Ropa, vestiditos y zapatitos a todas mis muñecas y peluches. Entonces, o sea, cuando llegó el momento de escoger la carrera, me metí a diseño de modas y estuve ahí hasta séptimo semestre. Pues, terminé sexto semestre y cuando iba a pasar a séptimo, por cosas de la vida, tuvimos que cambiar de ciudad, regresamos a vivir a Guadalajara. Y me pareció un buen momento para cambiar también de carrera y fue cuando entré a diseño industrial, principalmente porque a pesar de que el diseño de modas era como mi sueño básicamente, Ujú. me di cuenta que en México pues estaba muy difícil si no tienes como los recursos económicos para hacer tu propia marca y tú como fondear tu propio proyecto, era muy difícil realmente como destacar o hacer algo de lo que pudieras vivir. Entonces, fue esa la principal razón por la que opté por cambiar medicina industrial con la idea de que probablemente ese sería un camino como más fácil para encontrar un campo de trabajo, ¿no? Ok. Muy equivocada que estaba yo. Ok. pero, pero no, o sea, creo que sí hay más posibilidades que solamente estudiando diseño enfocado a la moda. Sí, creo que fue una decisión correcta. Ok, ok, no, súper bien. Está interesante. Y ahorita, ¿en qué momento fue que se conocieron? ¿Ya se conocían desde antes o fue en la carrera o no, cómo estuvo? no.
No, pues en los dos realmente hay una brecha de edad de unos 6 años, entonces realmente no coincidíamos ni en carrera, Ni nada. ni en nada. Ok. Nos conocimos en un cumpleaños de amigos, sí, coincidencia entre amigos en común. En un cumpleaños nos conocimos y empezamos a hablar y desde entonces surgió la idea de comenzar un proyecto, porque ambos teníamos intereses afines y teníamos la idea de generar un proyecto en conjunto que no tenía realmente una meta más allá de ser un vertedero donde íbamos a lanzar todas las ideas que teníamos. Cada uno de los dos ya tenía como, pues sí, una pila de muchas ideas de objetos, de ropa, de joyería, pues de todo lo que nos interesaba lo teníamos anotado de alguna u otra forma. Y el inicio de Morfa fue justamente decidir cómo materializar estas ideas. Y sí, realmente ese fue el origen de trabajar juntos, el interés de compartir las ideas y hacer que sucedieran materialmente. Y el encierro. Ok. Ah, bueno, y después el encierro, porque Sí, ese pensamiento fue previo a la pandemia, o sea, nos sí. conocimos y quisimos comenzar un proyecto antes de que comenzara la pandemia, en 2019, creo. Ujú. Em, Pero el COVID tuvo ajá, mucho que ver. sí, sí, entramos a un par de convocatorias pequeñitas antes del COVID Ok. y que fue muy el origen del proyecto, pero realmente lo que sentó como la forma en la que trabajamos y cómo hicimos las cosas fue que había un encierro y que había que trabajar mucho desde casa. Ok, ok. Creo que eso es algo importante, ¿no? El hecho de, sí, todos tenemos ideas, ¿no? Y siempre están en nuestra cabeza, pero muy pocos realmente la llevan a la realidad. Entonces yo digo que una idea Mm. sin ejecución es pura superstición, ¿no? Entonces se me hace padre que en Sí, su caso hayan como congeniado y hayan logrado, pues, trabajar pues que este proyecto sea como un vertedero de ideas, ¿no? Oigan, pero antes de llegar a sí. Morfa también... me gustaría que nos contaran un poco sobre cómo se empiezan a involucrar cada uno en el mundo laboral. O sea, como lo comentan ahorita, tal vez también en Ujú. diseño no hay tanta área de oportunidad, no sé, pero ustedes me comentarán. Mm. Sí. Pues tú primero que entraste antes. Sí, pues, ¿por dónde empezar? Em, digamos que mi primer acercamiento al empleo como diseñadora industrial Ujú, fue mientras estaba en la universidad, todavía no terminaba. Fue el último semestre, básicamente. Eh, sí, porque siempre tuve la inquietud de trabajar mientras estuve estudiando, pero mi papá siempre me decía de que no, concéntrate, termina tu escuela, de que no, o sea, tú no te distraigas, enfócate, haz lo tuyo, sácale provecho. Entonces, realmente cuando empecé como ya más activamente a buscar en dónde podía aprender más cosas y en dónde podía empezar a buscar como para dónde irme, fue en el último semestre de la universidad. Yo me especialicé en bienes de consumo. En la UDG tienen como tres vertientes. ok, Eh, entonces, digamos que mi campo de trabajo y mi ideal en ese momento, yo lo que quería era hacer calzado. Para mí eso Mm, era de que yo voy a hacer diseñar zapatos. Entonces, ok, bueno, empecé a ver de qué opciones de dónde podía trabajar, la clásica de que te metes a Facebook, te metes a LinkedIn, te metes a Indeed, todas esas plataformas de trabajos básicas, clásicas. Y lo único que encontraba era empleos como diseñadora de embalaje, diseñadora de empaques, diseñadora de stands para exposiciones. mm, Y no encontré nada de lo que pensé que iba a encontrar. O sea, para mí fue muy desilusionante darme cuenta de que mi ideal y lo que yo tenía pensado que iba a ser mi futuro, pues tampoco era viable en ese momento. ok, Entonces, fui a varias entrevistas de trabajo, pero eran de que fábricas a las afueras de la ciudad. Me acuerdo que una amiga y yo íbamos juntas a las entrevistas porque las dos estábamos como, no, pues hay que conseguir trabajo. Entonces íbamos
a las entrevistas y casi casi salíamos llorando de que no, es que yo no puedo trabajar aquí. Imagínate, ¿cómo voy a llegar todo el día aquí? O sea, es un ruidazo, un calorón, estoy encerrada en una caja de zapatos, ¿no? Entonces fue Muy hostil. súper hostil, muy feo en un entorno pues difícil, que es el día a día de mucha gente, pero que en ese momento para mí, para ella fue como, o sea, si puedo elegir, no quiero que esto sea mi día a día. Sí. Entonces fue ahí que intenté como ampliar mi visión hacia otros lugares que quizá no había contemplado antes y conseguí un como especie de trabajo de practicante, pasante por 2,000 pesos al mes, diseñando y haciendo planos de mobiliario para proyectos. Entonces, estuvo chistoso porque era un pequeño despacho que se encargaba del desarrollo del mobiliario para proyectos de interiorismo. Entonces llegaban los interioristas de que, ay, tengo esto de paquete de cosas que quiero hacer para mí. Yo empecé a aprender ahí a hacer mobiliario y a hacer planos y todo, porque pues la verdad es que en la escuela fue una combinación entre que yo era un poco balín y que no era mi interés, entonces no aprendí tanto, la verdad. Todo lo aprendí ya saliendo de la escuela y como aplicándolo realmente en una área laboral en la cual esa fue la motivación. Y de ahí por amigos, por estar como ahí es donde las relaciones y todo lo que te dicen de aprender en la escuela para mí. Lo más importante fue como sí las relaciones que creas con las personas porque me di cuenta que existía todo este otro campo de trabajo que yo ni por acá había imaginado que podría ser para mí o que me podría interesar. Y es así como termino siendo diseñadora de interiores. Es básicamente a lo que me dedico hoy en día. Tengo un trabajo Godín de 9 a 6 de la tarde, diseñando proyectos de interiorismo, que es para nada lo que yo estudié, para nada lo que yo imaginé que iba a hacer cuando era niña. Pero está muy padre y pues encuentro que muchas de las personas que trabajan ya sea en el estudio en el que yo estoy o la gente que hace cosas similares a mí, también son diseñadores industriales. Entonces, creo que es uno de los campos de trabajo que mucha gente no se imagina que puede existir cuando, como, pues sí, o sea, lo que yo pensé que iba a ser no se puede hacer aquí en este país, no como lo imaginamos. O sea, es algo que todavía no está establecido. Ya, ya, ya. No, pues interesante. Sí, está. ¿Y tú? Mi iniciación laboral, desde la carrera, desde el primer semestre, ya quería hacer cosas afuera de la escuela. Eh, la primera mitad de la carrera era muy, muy, muy clavado con las entregas y las tareas y todo. Y además, bueno, tenía más energía, ciertamente. Más Eh, independiente. y me interesaba mucho explorar ideas. Entonces, desde primer, segundo semestre comencé un proyecto que en su momento se llamaba Superflua. Con ese proyecto entré a De Inmueble, el concurso de aquí de Jalisco, bueno, el concurso nacional, pero el concurso que sucede aquí en el marco de la Feria de Muebles y Diseño de Guadalajara. Y en ese concurso entré y quedé en segundo lugar con un librero. Entré con dos piezas, un librero y una silla, y quedé en segundo lugar. Y bueno, con la otra silla quedé como finalista. Y según yo, esa marca iba a llevarme lejos. Pero entre la pandemia, entre el progreso de la escuela y otras cosas, pues medio lo dejé en pausa. Y sí, lo dejé, realmente lo dejé en pausa. Se complicó un poco la escuela, naturalmente, y también pues la pandemia trajo nuevas reglas al juego. Y poco después de ese concurso y de todo ese periodo conocí a Fer. Entonces, el interés de seguir haciendo cosas continuó, pero ciertamente trabajar en equipo fue mucho más fácil
no más fácil, pero ayuda mucho, motiva mucho trabajar en equipo. Entonces, realmente mi introducción laboral fue pues solo la primera mitad de la carrera, porque nunca trabajé ni en despachos, ni para marcas, ni nada en especial. Hice Ok, algún par de proyectos como muy específicos para emprendedores en la escuela que necesitaban un diseñador. Trabajé con un par. Y para despachos de diseño de aquí de Guadalajara trabajé como freelance, pero sí, mi introducción al mundo laboral fue freelanceo y mis propias marcas y proyectos desde el inicio. ok. Eh, sí, nunca, sí. Ah, ok, no, súper bien. Pues al final del día, ya como como dicen, para ser sustentable y sostenible económicamente, pues Morfa tienen que mantener otros proyectos, ¿no? Mientras, o bueno, Sí, no sé cuál sean sus planes y dedicarse al 100%, digamos, a proyectos como independientes, pero pues sí es importante, bueno, pues yo creo que todos, ¿no? Empezamos así al inicio de tener un trabajo, ser godín, digamos, y ya después sí, conforme va pasando el tiempo, pues te puedes ir independizando. independizar. Sí, Pero, claro. Sí. ¿y cómo nace el nombre de Morfa? Bueno, la respuesta ahí es muy fácil. Simplemente nos gusta la palabra de forma por la cercanía a todo lo que hacemos o el Ok. uso pesado que tiene forma en todo el diseño. Y simplemente fue moverle un poco a las letras hasta que quedó como Morfa y ya, realmente No hay mucha no hay historia. truco. Ok, ok. Si lo lees al revés, no se te aparece nada, no, no hay nada secreto, simplemente era forma, pero un poco mezclado. Ya, Sí. ya, ya. Ok, Sí, muy oigan, fácil. no, pues sí, está bien, la verdad es que es incluso pegajoso, ¿no? Y es memorable hasta cierto punto, ¿no? Te puedes acordar de él fácilmente, Sí. considero yo. Oigan, y bueno, Pues sí, sencillo. perdón, ya que se conocieron, o cuáles fueron las primeras piezas que empezaron a realizar o con las que empezaron a explorar? Ujú. Mm, según yo, todo empezó con la silla, ¿no? Sí, Realmente. sí. ¿La La silla vela. cuentas? Sí. Pues justo fue durante la pandemia. Bueno, hubo un par de proyectos ahí a los que más bien voy a reformular, nuestra modalidad en ese momento durante la pandemia fue como convocatorias de como shows o exposiciones y hacíamos como el proyecto directo para participar en la convocatoria a la que queríamos aplicar. Ok. Una de las primeras piezas que hicimos fue en un espacio que existió aquí en Guadalajara, en el centro, en Mexicalcingo, que se llamaba Casa Volcán. Hicimos una silla vela que estaba Es una silla construida, hecha de parafina y era ajá, una vela. era una vela, estaba construida totalmente con parafina y el pabilo. Y pues nada, fue un proyecto súper divertido, súper interesante de fabricar. Nosotros lo hicimos desde cero, hicimos básicamente todo Cofre. el cofre que la construyó. Hay Oh, muchos buenos videos y fotos de esa época. Quizá ese fue uno de nuestros primeros proyectos, ¿no? Sí, que bueno, o sea, lo interesante del proyecto es que fue una expo que duraba como una semana Ujú, y la encendimos el día uno, entonces mientras pasaban los días se iba quemando ujú. y ya al final los últimos días pues solo era una mancha en el piso de cera Sí. quemado. Era una silla tamaño real, Sí, olvidé ese detalle. Tenía sí, las dimensiones reales de una silla, pero estaba construida totalmente de cera de vela. sí, ese fue de nuestros primeros proyectos, pero productos sería otra categoría. Sí, Lo primero, eso solo era como proyecto efímero. sí, pues era mucho más arte, aunque no Ujú, queríamos hacer arte objeto, pues sucedió porque nos invitaron. Al inicio hacíamos, la motivación inicial era, bueno, nuestras ideas, pero muchos proyectos al inicio sucedieron porque nos invitaban a convocatorias y nos apegábamos a las convocatorias. ok. sí, como el Fue, del libro que al final no sucedió, el de los objetos como la chanclita hecha de cables y... sí, ajá, sí, convocatorias, era mucho más archivo, Ujú. eh,
Más Sí, experimental. ajá. Ok, ok, ok. Ya nuestro primer producto fue el Banco Saturno, que es un banco de 3 planos que no tiene clavos ni ningún tipo de mecanismo más allá de un cincho que sujeta los 3 planos y eso le da estructura. Bueno, pero es que además ese también fue para una convocatoria Sí, pero que ahí empieza como a transformarse de lo experimental, lo puramente comercial. experimental, a algo que se puede volver como, pues es algo más comercializable y utilizable. Sí, más utilitario. Ok, no, está interesante, digo, ¿y cómo, al final del día, qué tan importante consideran ustedes que sea participar en este tipo de, pues, concursos o presentaciones? Yo creo, igual yo soy arquitecto y digo, Sí, hay concursos siempre, todo el tiempo, pero pues sí. hay algunos que son muy costosos, entonces tal vez como estudiante no sea costeable, pero en su caso, ¿qué tan importante consideran Sí. esta parte de participar en esto? Sí, pues yo creo que es muy importante, pero hay que tener mucho criterio al momento de seleccionar en qué participar. En mi caso, al inicio, pues fue muy fácil porque como era estudiante y Morfa nació cuando yo era estudiante todavía, era muy fácil aplicar a convocatorias porque muchos tenían categoría estudiante y era Más barato. gratis o tenían muchas facilidades. Entonces ahí casi no la pensábamos. Era como, pues mira, está esto gratis, ¿le entramos? Sí. Ya. Además, ahí como no teníamos, o sea, había una identidad, pero no había proyectos, pues no perdíamos nada en intentar hacer cosas, ¿no? O sea, al final eran como motivadores a producir, porque no había ni clientes, ni había marca, ni había Solo era el espacio. nada, solo era Sí. hacer, el objetivo era hacer. Creo que solamente hemos aplicado a una a convocatoria o concurso pagado ya después y la experiencia no fue buena y nunca más lo volvimos a hacer. Entonces, Lo mismo no, no, eso fue, no. Al concurso que aplicamos fue a Dimueble, después de haber yo entrado independientemente. Luego entramos como Morfa, también quedamos como finalistas, pero desde ese entonces como que ya no hemos entrado a ese tipo de concursos. También alguna vez entramos a Zona Maco, que estuvo bien, pero también tiene muchas dificultades para diseñadores emergentes. Ok. Y el resto El de costo es convocatorias. bastante elevado también. Sí, el costo es relativamente elevado. Depende cómo entres y con quién entres. Normalmente en equipo tiene más sentido. Pero lo que quería decir es que el resto de convocatorias a las que entramos y actualmente a todo lo que entramos son invitaciones. Ya nunca entramos, casi no buscamos convocatorias abiertas porque como nos consideramos ya más una marca que un proyecto, un laboratorio de diseño, solamente las convocatorias que terminan siendo que tienen una meta comercial son realmente a las que más sí, a las que más nos invitan y a las que más aplicamos. De vez en cuando seguimos entrando a convocatorias de objetos más experimentales porque creemos que tiene mucho valor, pues seguir jugando, Ujú. pero casi no entramos a ese tipo de convocatorias. De vez en cuando a convocatorias de gobierno como lo que sucedía en PAD, en la plataforma activa de diseño, tuvimos un par de proyectos que esos Ok. creo que tienen mucho valor para madurar tu proyecto porque te ponen reglas muy estrictas y es un ambiente en el que hay otras personas haciendo proyectos y además como tienen un fin que al final el gobierno tiene que sacar como algún producto o algún beneficio de lo que estás haciendo, cambian mucho las reglas a lo que estamos acostumbrados, porque normalmente no son, o en nuestro caso, no tuvieron resultados de objetos tangibles, materiales, más bien eran o proyectos intelectuales, por así decir, o herramientas, o sí, herramientas para el público. Entonces, ese tipo de convocatorias creo que fueron muy sanas o bastante, pues, de sacar mucho provecho de ellas. Ok, y ahora, ¿cómo comienzan a tener, cómo les comienzan a dar credibilidad? Es decir, pues han estado exponiendo en lugares pues bastante padres e interesantes, como por ejemplo en Fora, ¿no? Entonces, ¿cómo nacen Sí. estas oportunidades? Digo, nacen, yo considero pues Mm. que a partir de empezar a moverte, ¿no? Y a empezar a desarrollar ideas, pero en su caso, ¿cómo ha sido? Esa es muy buena pregunta.
creo que para tener credibilidad tienes que creer en tu proyecto realmente. O sea, ese sería el paso uno. Ok, Antes de que, o sea, si tú no confías en ti mismo y en lo que estás haciendo, es imposible convencer a los demás de que lo hagan. Y creo que eso ha sido constante. Siempre que hemos estado en momentos como de deriva, siempre es voltear a ver como el origen y por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y creo que al final se transmite mucho porque es algo que impregnas mucho en la calidad de lo que haces, en la profesionalidad con la que haces las cosas, la constancia que tienes en tu proyecto. Pero pues sí, ciertamente, pues en la pandemia fue muchísimo redes sociales. Creo que ahí todos nos dimos cuenta de lo importante que era existir como proyecto en redes sociales, nos guste o no. Y para nosotros fue muy natural porque estábamos consumiendo mucho diseño en redes sociales, hacíamos diseño desde la casa ok. y era muy fácil compartir lo que hacíamos. Entonces, en ese momento había muchas convocatorias muy simples de proyectos de como Basket Club que podías hacer en tu casa una canasta, la publicabas y quizá te publicaban, ¿no? Quizá te seleccionaban y tenían ciertas reglas o pues lo mismo, convocatorias locales en Guadalajara de haz cualquier cosa en tu casa y a ver qué resulta, ¿no? Entonces hicimos mucho tiempo ese tipo de cosas que creo que fueron importantes para sumarnos a la comunidad en Internet y en redes sociales. Y eso nos ayudó a crecer mucho como plataforma. Además de eso, creo que un momento muy importante para la credibilidad, por así decir, fue empezar a participar en convocatorias no solo nacionales, sino internacionales. Ahí fue, bueno, con Pink y que abrieron una convocatoria que era sobre educación y diseño y ahí surge el Banco Saturno, que fue nuestro primer proyecto comercial, en el cual aplicamos, nos seleccionaron y lo enviamos a Nueva York, que para nosotros representó mucho más hacer conexión con personas a las que admirabas, más allá de que estamos en Nueva York, ¿no? Realmente nunca fue como una medalla que nos gustara aportar, pero sí generar como una conexión con alguien, con un proyecto que admirabas. Y a la fecha hemos estado participando en sus convocatorias y nos han estado invitando. Entonces, generar ese tipo de relaciones, de proyectos en los que tú confías y luego que ellos confíen en ti, creo que es de lo más importante y que sí, realmente genera credibilidad en lo que haces. Ok, ok. Sí, está interesante, fíjate, esa parte. Oigan, y en cuestión de las ideas, cuando van a, no sé, realizar algún objeto, alguna pieza, ¿cómo nacen las primeras ideas de un proyecto? Eh, Creo que suelen hacer o peleándonos o... Ok. Sí, aquí hay mucha discusión, No, mucho pues debate. sí, debate. Sí, Eh, Normalmente si hay una convocatoria, pues es muy obvio, ¿no? O sea, a partir de la convocatoria, como ya hay una caja que engloba lo que puedes hacer y lo que no, en teoría, de ahí nos agarramos y empezamos a escribir. Normalmente diseñamos primero escribiendo antes que dibujando, que creo que ha sido un enfoque importante para que haya... sí. Es como una parte, es una manera de introducir filosofía dentro de los objetos. Escribir antes de dibujar y luego empezamos a hablar y luego empezamos a dibujar. Cuando es un objeto libre, normalmente es por interés propio en algún O fenómeno. material o proceso. Sí, sí, siempre estamos intentando, pues siempre tenemos un ojo para el juego, ¿no? Sí. Para ver si hay algo nuevo, algún fenómeno nuevo, algún interés nuevo, alguna técnica nueva. Ujú. O bueno, no que sea nueva de que exista a partir de ahora en el tiempo, sino nueva para nosotros. Siempre buscamos rascar como cosas, introducir novedad a lo que hacemos o a nuestra vida cotidiana y de ahí suelen surgir ideas y es lo Ujú. mismo. Escribimos ideas que podrían funcionar a partir de ese material o técnica o lo que sea. Debatimos y después empezamos a dibujar. Y ya de ahí el proceso es bastante estándar, como cualquier persona que diseña, hacer prototipos, cometer errores, aprender de los errores, archivar. Eso ha sido muy importante en nuestro
nuestro método de diseño. Archivar todo lo que pasa y documentar todo lo que pasa. Tenemos bitácoras relativamente estrictas que nos ayudan muchísimo a cuando sucede un fenómeno al momento de experimentar o de desarrollar un objeto del cual suelen o pueden surgir nuevo conocimiento o nuevos objetos. Entonces, eso sí ha sido muy importante documentar para no solo especular, sino, entre comillas, hacer un tipo de ciencia, ¿no? Como no solo estar como divagando, sino generar, por así decir, conocimiento nuevo o nuevas formas de pensar. Ok, no, incluso te sirve para medir el, digamos, el progreso, entre comillas, ¿no? Vas viendo el avance a través de los años porque es una bitácora incluso de vida, ¿no? Sí, sí, Oigan, exacto. perdón, ¿les parece si cerramos la sesión y volvemos a entrar? Sí, sin problema, sin problema. Serían el mismo link. Muy bien. Por- vale.